porque mucha gente se fija ese objetivo, ¿no? De, bueno, un día hablar como si fuera un nativo. Y claro, yo también, o sea, yo también durante mucho tiempo estuve enfocada, ¿no? En ese objetivo. Esa expectativa de hablar como un nativo es completamente irreal porque si estás aprendiendo, eso significa que no es tu lengua materna. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. Nuestra invitada de hoy es una mujer que tuvo que aprender español como un segundo idioma. Y no solo eso, ella también tuvo que enfrentarse a las dificultades, las inseguridades de hablar un segundo idioma en un país que no conocía. Y ahora no solamente ha vencido esos temores y ha logrado hablar con fluidez, sino que además ahora enseña español a otras personas. Así que nuestra invitada de hoy es Kasia Vilitza. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Me hace mucha ilusión estar aquí y bueno, estoy muy emocionada. Mira, creo que va a ser un episodio muy interesante porque, bueno, a tu sugerencia, pues hoy vamos a hablar de cosas bastante más profundas en el aprendizaje de un idioma, ¿no? Que tiene que ver con la parte, pues, psicológica, de inseguridades, de, uf, pues, temores a que todos nos enfrentamos cuando queremos intentar comunicarnos con una persona que es un nativo del idioma que aprendemos, ¿no? Eso es, como de las cosas más, o de los temores más grandes que podemos tener. Y bueno, quiero empezar el podcast preguntándote un poquito, pues tú, ¿cómo empezaste a aprender español? Yo sé que tú te fuiste a España cuando tenías 22 años, si no me equivoco, Sí, sí, sí. pero ¿cómo empezaste? ¿Fue en ese momento o hay un antepasado de tu aprendizaje? Ujú. No, o sea, realmente llegué a España para hacer unas prácticas del programa Erasmus Ujú. y ahí todo empezó. Y bueno, puedo decir que lo aprendí, o mejor dicho, lo adquirí de manera muy natural, porque yo nunca me puse a estudiar, no me puse a aprender reglas gramaticales ni hacer ejercicios. O sea, pues el español me rodeaba y yo, digamos que, bueno, poco a poco lo iba aprendiendo, ¿no? Porque escuchaba mucho. Tuve suerte de conocer a una chica que, bueno, me hablaba más lento, me explicaba las cosas. Cuando yo no entendía, pues, no sé, me ayudaba, ¿no? Por ejemplo, señalaba o me enseñaba una imagen o directamente lo decía en inglés. Así que, bueno, ella me ayudó un montón y Ujú. también lo que hacía al principio, cuando, claro, me resultaba muy difícil entender a los nativos, era que, bueno, tenía como mi truquito y siempre cuando hablaba con alguien, pues le pedía que me hablase más despacio, ¿no? Al principio de la Mm. conversación decía, vale, yo estoy aprendiendo, por favor, háblame un poco más lento porque cuando la gente habla rápido, pues yo me pierdo, ¿no? Y Ujú. gracias a eso, la gente, sí, efectivamente, me hablaba más despacio y eso me ayudaba muchísimo. Eso es buenísimo. Y bueno, quiero detenerme un poco ahí, porque ¿Vale? eso que dijiste al final me parece que es un problema que muchas personas tienen. Constantemente, las personas comentan en mis videos, pues, oye, porque yo les digo, si alguien, pues, habla muy rápido, pídeles que te hablen más lento, ¿no? Y una de las cosas que siempre me comentan es, sí, pero les digo que hablen más lento y de todas formas hablan rápido. Ujú. Entonces, ¿tú cómo hacías eso? O sea, para pedirles que hablaran lento y que sí funcionara. Uf, pues, no lo sé, la verdad, porque yo lo hacía y funcionaba. Es decir, yo simplemente decía que, vale, que estaba aprendiendo el idioma, que me encantaba el español, porque es verdad, a mí me fascinaba y me sigue fascinando. Ujú. Entonces decía eso de manera sincera, respetuosa, ¿no? Y les pedía que me hablasen más despacio y decía que Mm. cuando alguien
habla muy rápido, bueno, cuando hablaba muy rápido, pues yo no lo comprendía y que para mí era muy importante poder comprender. Entonces, Uf, simplemente la gente lo respetaba, pero no sabría decirte por qué, ¿no? O sea, claro. no lo sé, no lo sé. Claro, porque tú Eh, no les decías seguramente: "Oye, habla más despacio", ¿no? Sino que les decías: "Oye, estoy aprendiendo". Y, sí, ¿no? Como más sincero, como más de: "Oye, por favor", ¿no? exacto. Y Claro. también como que lo decía, digamos, mostrándome vulnerable, ¿no? Ujú, Decía, vale, yo estoy aprendiendo, todavía no soy capaz de comprender cuando alguien habla rápido, normal, digamos, ¿no? Con una velocidad normal, ujú. pues todavía no soy capaz, ¿no? Así que por favor, si quieres ayudarme, si quieres hablar conmigo, habla más despacio. Y lo decía así, ¿no? Como abriéndome, Ujú. sincerándome y sí, sí, como pidiendo, ¿no? Pidiendo bueno, pidiendo ese favor, ¿no? De esta manera. Claro. Okey. Y Sí, sí. al principio de la conversación, es decir, cuando la conversación empezaba, pues yo lo soltaba, ¿no? Era como, bueno, soy Kasia, encantada, sí, 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 o Mm, sea, soy Kasia, encantada, estoy aprendiendo el idioma, me encanta, pero me cuesta entender a los nativos. Por favor, ¿puedes hablar más lento? ¿No? Así que como que lo claro. hacía al principio. Sí, o sea, no es que tenías la conversación, no entendías y les decías, ¿no? Sino que al No, no, no. principio les decías que lo hicieran. Exacto, eso Dale, es. eso es un buen, Creo buen que tip. eso podría ser la clave, ¿no? Claro, esa es la clave, totalmente. Sí, sí, sí. Mm, Sí, porque yo creo sí, que cuando un nativo ya está hablando así rápido, ¿no? Y tal, y de repente le dices: "Oye, más despacio", en su cabeza más despacio no entiende, ¿no? Yo aprendí inglés con otras personas que aprendían inglés. O sea, yo hablaba ujú, inglés con personas que también cometían errores, tal. Fue muy fácil en ese sentido para mí, ¿no? Ahora que aprendo polaco, y sobre todo al principio, era muy complicado para mí, porque yo he aprendido polaco con nativos, ¿sí? es distinto. Es distinto. Y, por ejemplo, una de las cosas a las que yo me enfrenté aprendiendo este idioma fue la inseguridad, o no sé cómo llamarlo, pero, por ejemplo, cuando yo hablaba con alguien tratando de aprender y la persona o se desesperaba o no quería hablar conmigo, no tiene tiempo, lo que sea, ese rechazo es duro. O Ujú. sea, ¿tú cómo lo enfrentaste? Porque estoy seguro que te pasaba. Buena pregunta, porque creo que no me pasaba tanto. Es decir, al principio, cuando sí me costaba entender, pues usaba mi truquito, que Ajá. en la mayoría de las ocasiones funcionaba. Y luego, yo al principio me enfoqué mucho en las relaciones, digamos, en las amistades solo con una persona. Entonces, muchas veces pasaba tiempo solo con una persona, o sea, yo y Mm, mi amiga, o mi ujú, amigo y yo. Entonces, gracias a eso, era mucho más fácil hablar, era más fácil decir, oye, no te entiendo, ¿qué quieres decir? ¿No? ujú, Porque solo había dos personas. Pero claro, cuando hay más gente, cuando, por ejemplo, estás con muchas personas y nativos, ¿no? Cuando estás con los nativos y ellos están hablando, pues ahí yo creo que sobre todo al principio de este proceso, yo muchas veces guardaba silencio. Es decir, mm, ellos se ponían a hablar de un tema sí, que, bueno, un tema más complicado, más complejo, y por ejemplo, yo quería decir mi opinión, pero me sentía incapaz, mm, porque sentía que no podía expresarme. Entonces, claro, claro, me sentía frustrada, pero al mismo tiempo intentaba aceptar que en aquel tiempo no era capaz de expresarme. Entonces no lo hacía directamente, ¿no? Guardaba silencio y decidía pues escuchar, ¿no? ujú, A veces decía algo, pero no participaba de forma súper activa, sobre todo al principio, ¿no? Entonces también quizá podría decir mm, que también eso es una manera, ¿no? Que vale, si se trata de una conversación con una persona, es más fácil, pero cuando hay mucha gente,
también puede ser una idea guardar silencio, decir menos y prestar mucha atención a lo que dicen los demás, ¿no? Claro, Podría ser, sí. podría funcionar. Eh, O sea, de acuerdo, como lo que dijiste, o sea, aceptar que, que en ese momento mejor escuchas, ¿no? O sea, listo. Mm, Eventualmente vas a llegar al punto en el que vas a poder interactuar más en el grupo o decir más cosas, pero en los primeros momentos, claro, claro, aceptar, ¿no? La etapa en la que y estás. es difícil. Es difícil, Es sí. difícil aceptarlo, pero yo creo que ayuda mucho al nivel psicológico y emocional, ¿no? Ujú, Aceptar eso, que estoy sí. aquí. Bueno, en el futuro estaré en otro momento, en otro lugar, pero ahora Sí. mismo aquí estoy, ¿no? Sabes, a mí me afectó mucho cuando estábamos en grupos, porque como no podía expresarme o decir lo que yo normalmente expreso en español, Ujú. pues me fui creyendo que que era tímido. O Mm, sea, sí, yo en español no soy tímido, o sea, yo digo las cosas que pienso y tal, ¿no? Pero en polaco me fui haciendo a la idea de: "Ay, ¿por qué soy tan tímido? ¿Por qué no digo algo?", ¿sí? Cuando no es la verdad, ¿no? Y eso es algo que yo creo que a muchos les pasa, que piensan que, pues, como no se pueden expresar, tienen un problema de personalidad, pero no, es solo una etapa, ¿no? Del aprendizaje. ujú. Te entiendo, te entiendo. A mí no me pasó esto exactamente, pero Ujú. me pasó otra cosa. Yo me sentía inferior. O Mm, sea, yo me comparaba con los nativos, con mis amigos, y me sentía inferior, mm, ¿no? Como que sentía esa inferioridad, ¿no? Que ellos se expresaban de manera muy suelta, con fluidez, decían todo lo que querían y yo no era capaz. mm. Entonces me sentía inferior y es algo muy duro, muy difícil. Y claro, llegó un momento en el cual dije, se acabó. O sea, no quiero seguir sintiéndome inferior porque no lo soy. Simplemente que no soy nativa y estoy aprendiendo. Entonces, me voy a permitir no ser nativa, me voy a permitir aprender y evolucionar poco a poco. Pero yo creo que parte de hablar un idioma con fluidez es aceptar las partes en las que vas a sufrir un poco. O sea, es inevitable esa parte. Y me refiero a sentir tristeza, frustración, o sea, esas cosas son parte, ¿no?, del aprendizaje. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, que cuando vamos aprendiendo, adquiriendo un idioma, vamos a experimentar muchas emociones. A Ujú, veces vamos a sentirnos eufóricos, ujú, ¿no? Súper ilusionados y orgullosos. Claro, es sí. bonito, pero también habrá momentos cuando nos sentiremos súper desmotivados, decepcionados con nosotros mismos, Sí. con esa voz interior diciendo que no soy suficiente, que no sé qué. Y creo que una parte de este proceso es superarlo, ¿no? Y por eso yo siempre repito cuando hablo con mis alumnos, por ejemplo, que la mentalidad juega un papel fundamental en todo Uf. esto. Claro. Sí, es como un deporte de alto rendimiento, o sea, si Mm, tú no tienes la mentalidad de que van a haber momentos muy buenos y momentos muy malos, pero que todo eso es parte del proceso, ujú. pues nunca vas a llegar. Y creo que es un tema muy relevante porque mucha gente se fija ese objetivo, ¿no? De, bueno, un día hablar como si fuera un nativo. Y claro, yo también, o sea, yo también durante mucho tiempo estuve enfocada, ¿no? En ese objetivo y siempre me parecía que no llegaba, ¿no? Porque, Mm, claro, ¿por qué? Porque es imposible llegar. O sea, me gusta mucho una cosa que dice Bill Van Patten, que es un profesor de la adquisición de idiomas, y él dice, esa expectativa de hablar como un nativo es completamente irreal porque si estás aprendiendo, eso significa que no es tu lengua materna. Entonces, no tiene sentido
intentar llegar a ese objetivo, es mucho mejor mentalizarte y fijarte en el objetivo de llegar a la mejor versión de ti mismo, ti misma, como hablante no nativo. Y eso Ah, me encanta. me gusta. Ajá, sí, 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 sí. ¿verdad? Ajá. Porque, Uf. o sea, es eso, que no hay nada malo en, o sea, ¿cómo lo digo? Que creo que es muy importante sentirse orgulloso, orgullosa de utilizar otra lengua, bueno, no nuestra lengua materna, ¿no? Y Claro. no tenemos que hablar como nativos Ujú. porque también siempre se hace esa pregunta, pero ¿qué significa hablar como un hablante nativo? ¿No? Porque como tú puedes decir, ¿no? O sea, en México hay una forma de hablar, pero en España y en diferentes partes de España se habla de otra manera. Entonces, como que, ¿qué significa hablar como un nativo, no? Exacto. O sea, como qué nativo, porque hay muchos nativos, ¿no? O sea, Ujú. Exacto, exacto. ujú, Y también creo que es muy importante pensar que, vale, es importante reconocer mi propio proceso y sentirme orgullosa de mí misma, sentirme satisfecha em, y no siempre estar como detrás de esa idea de, ajá, tengo que hablar como un nativo, porque hoy en día yo me siento muy satisfecha con hablar con fluidez, o sea, poder tener esta conversación contigo y sentirme cómoda, ujú, sentirme a gusto. sí. Es lo que yo quiero, es lo que yo busco, ¿no? En vez de fijarnos ese objetivo y poner esa expectativa tan exigente y, bueno, imposible de cumplir, pues es mejor ponerse en la expectativa o la meta, fijarse la meta de, vale, quiero sentirme cómodo, Ujú. cómoda, hablando en este idioma. Es lo que quiero. Si quieres ponerte un siguiente objetivo, puedes decir, bueno, mejorar mi acento, ¿no? Pero Ujú. ya es un extra, ya no importa tanto. Ya puedes Sí, comunicarte, entonces. además, siempre digo, el acento, o sea, mi acento es mi identidad, ¿no? Porque Exacto. es así, que yo soy polaca y bueno, el español es mi segunda lengua, entonces como que mi acento también es mi identidad, dice quién soy yo. Y también es bonito, todo depende de nuestro punto de vista. Siempre cuando estamos aprendiendo un idioma, también yo recomiendo dedicar tiempo y dedicar energía a esa parte de mentalizarse, ¿no? Trabajar la mentalidad. Totalmente, totalmente. Y bueno, ahora quiero pasar un poquito más a la parte ya, pues, personal, ¿no? O sea, tú te fuiste a España, 22 años, o sea, aprender el idioma, pero también estudiar, ¿no? Entiendo, porque te fuiste de Erasmus. Bueno, hice unas prácticas, Ah, pero eso prácticas. ya fue después de graduarme. Me fui a hacer esas prácticas Ajá. y realmente no había otro, o sea, no había un plan después de las prácticas, ¿no? Sino Mm, que, bueno, yo me gradué, ujú, me aceptaron para hacer las prácticas, así que me fui a España y las prácticas duraron 3 meses. Y ujú, después de esos 3 meses, o bien podía regresar a Polonia ujú, y, por ejemplo, hacer un máster, o podía hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, yo, o sea, al cabo de un mes me enamoré de España, de la gente, del estilo de vida y del idioma. Así que decidí no volver a Polonia y me fui a Canarias, me fui a vivir, o sea, me fui a Tenerife ujú. porque recibí una oferta de trabajar ahí. Y, a ver, esto tengo curiosidad. Pues, ¿qué diferencia hay o qué diferencia hay para ti en cómo te trata la gente en España, cómo te trata la gente en tu país? Pues para mí, o sea, la primera diferencia es que aquí es muy fácil empezar una conversación. O sea, hay una cercanía increíble. No es raro empezar a hablar con una persona, no sé, en un aparcamiento, en la calle,
en el banco esperando, es algo que es muy natural, la gente lo hace y a mí me encanta porque, no sé, es como ese sentido de mucha cercanía, ¿no? Mm, Y claro, en mi opinión, es mi opinión, en Polonia no es así, ¿no? mm, En Polonia yo creo que somos más reservados, ujú. mantenemos la distancia, entonces no es tan común que, por ejemplo, la dependienta en el súper empiece a hablarte. No, o sea, eso no pasa en Polonia. Sí, ¿no? Y en cambio, aquí en España es súper normal. Ujú. Y a mí me encanta porque, no sé, es algo muy alegre, muy positivo. Yo lo aprecio mucho, lo aprecio muchísimo. Entonces, esta es una de las diferencias que veo, ¿no? Que también aquí, como no se utiliza tanto la forma usted, ¿no? Ujú. Digamos que la comunicación es muy directa, muy natural, ¿no? Y en Polonia, pues tenemos que Sí. hablar utilizando esta forma, porque, bueno, es el idioma, la cultura, Ujú. y a mí me gusta como esa cercanía, ¿no? De hablar con alguien sin tanto formalismo, ¿no? Me gusta, me Mm. siento más cómoda. Claro, claro, sí, sí, uno se siente más como tranquilo. Y, ¿qué extrañas de aquí, de Polonia? Pues seguramente, o sea, puedo decir que extraño a mi familia, ¿no? Ujú. Es obvio, también a mis amigos, pero creo que eso lo diría la mayoría de la gente que vive fuera. Claro. Em, pero también extraño la naturaleza, Mm. porque para mí la naturaleza en Polonia es increíble. Me gustan las 4 estaciones, ¿no? Uf, Yo sí. esquío, entonces, Mm, bueno, también echo de menos, ¿no? El invierno, la nieve. Sí, creo que eso es lo que echo de menos, la naturaleza, los paisajes que también son diferentes. Em, la hierba, ¿no? Andar descalza sobre la hierba, porque aquí en el sur de España, pues no hay tantos lugares o parques, ¿no? Con hierba natural. ¿de verdad? Entonces, ujú, porque Wow. sí, no hay tantos lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí en el jardín no hay hierba, o sea, son piedritas. Entonces, extraño también, ¿no? Esta sensación de quitarme los zapatos y andar descalza. Aquí lo puedo hacer en la playa, ¿no? Pero es distinto. Yo creo que la gente se sorprendería de visitar Polonia. No se habla tanto de aquí, pero, a mí me impresionó cuando yo vine, porque, pues, no conoces mucho del país. Piensas Polonia y piensas es un país pequeño, pero uno no es pequeño. 2 hay muchas cosas que uno no sabe de Polonia. Y una cosa que dijiste me impresionó. Uno pensaría, bueno, en España, pues, hay muchos parques, hay muchas cosas así, ¿no? Tienen el sol. Pero aquí en Ujú. Polonia hay parques en todos lados, y parques Sí, grandísimos. sí, Eso me sí, encanta. sí, sí. Oye, Kasha, y, en esta parte me gustaría también tocar un poquito, no a profundidad, pero sí al menos un poquito el tema del comprehensible input. Tú tienes un canal de YouTube y pues yo te conocí por eso, porque vi que usabas el comprehensible input, yo también lo uso y me sorprendió que no, no que lo usaras, sino cómo lo usas, Ujú. porque creo que muchas personas dicen comprehensible input, comprehensible input, pero no lo usan. Para la gente que no sabe, ¿cómo lo describirías? Bueno, o sea, básicamente, ¿no? El input comprensible es el contenido, o sea, lo que nosotros podemos entender. Es decir, si tú me cuentas una historia de manera comprensible porque hablas más despacio, usas sinónimos, repites, luego, por ejemplo, utilizas imágenes, fotos, gesticulas, Ujú, y gracias a todas esas cositas pequeñas que haces, pues yo soy capaz de entender una historia o entender cuando una persona me habla, me explica algo.
¿no? Cuando yo comprendo el mensaje Ujú, en otro idioma, es, digamos, como el comprehensible input, ¿no? Cuando comprendemos lo que escuchamos. Y ujú, ahora la responsabilidad del profe o de una persona, simplemente como en mi caso, ¿no? Que la gente me hablaba y yo les pedía que lo hicieran un poquito más comprensible, pues es la responsabilidad de esta persona, ¿no? Hacerlo comprensible. Y hay diferentes cosas, herramientas, trucos que utilizamos para que lo que podría ser nuevo y difícil de entender, para que sea fácil de entender, para mm, que la persona pueda entender el mensaje. Y muchas veces, yo también lo repito, no hace falta entender todas las palabras, sino el mensaje general, ¿no? claro. Porque nuestro cerebro va procesando el idioma de manera completamente automática e inconsciente. Es Ujú, decir, no somos conscientes de que el cerebro pues está haciendo todo este trabajo cuando simplemente escuchamos una historia o una persona nos cuenta lo que hizo el fin de semana, pero utilizando el input comprensible. Ahí el cerebro está a tope ujú, y no somos conscientes de ello, ¿no? No lo sabemos porque no lo controlamos. Y esta es una de las completamente. grandes diferencias, ¿no? Entre Ujú, el aprendizaje cuando seguimos el método tradicional, es ujú, decir, teoría, ejercicios, reglas, y ujú, luego lo que es la adquisición, ¿no? De idiomas, que es como el proceso natural. ujú, El proceso natural no está bajo nuestro control. O sea, no lo controlamos. ujú. Ocurre de manera natural porque el cerebro está programado para adquirir un idioma. Sí. Y la otra cosa, ¿no? El aprendizaje, sí que lo controlamos, porque controlamos los ejercicios, controlamos qué tema tratamos hoy, cómo se llama, etcétera. Entonces, esto es como consciente, ¿no? Lo Ujú, hacemos de manera consciente, estudiamos ujú. y esto, pues, no lo es, ¿no? Esto es natural, Exacto. inconsciente, Ujú, em, automático. Y siempre se dice, como cuando éramos pequeños con nuestra lengua materna, pues podemos pensar que esto es algo muy similar, ¿no? Por supuesto, hay diferencias, pero es similar, porque sí, el cerebro lo hace de una manera muy parecida, muy similar. sí, como ni siquiera te das cuenta, como tú dices. Por ejemplo, a mí me gusta poner ese ejemplo de que, o sea, aprender es hacer el esfuerzo de memorizar cosas. Mm, Y el comprehensible input es simplemente poner una esponja en el agua y se se llena de agua, listo, ¿no? mm. Es muy, muy a ver, toma tiempo, toma horas de ponerte a Muchas escuchar, horas. muchas horas, pero por otro lado, no tienes que estar memorizando nada, simplemente tu cerebro, pum, lo absorbe. Ujú, Yo me acuerdo que cuando descubrí esto, me encantó, y una cosa que me pasa a veces es que de repente estoy así, haciendo cosas, y me vienen palabras random a mi cabeza en polaco, ¿no? Como, ujú. ¿qué es esto, no? Pero son esas cosas que pasan, ¿no? Con el Sí, comprehensible input. exacto. Y también, ¿no? Siempre como que se dice que las palabras te salen, ¿no? Porque claro, Ujú, también una de las diferencias es que cuando hablamos de la adquisición, ujú, ahí al principio, pues se presta mucha atención a escuchar, ¿no? Bueno, luego también, en las etapas posteriores también, pero al principio el foco es escuchar y, ujú, bueno, entender, escuchar y entender lo que escuchamos. exacto. Entonces, no se pone tanta presión o, bueno, no se exige que alguien hable desde el inicio. De hecho, se aconseja no hacerlo, no ponerse a hablar cuando llevamos pocas horas, ¿no? Ujú, Entonces, luego, cuando ya, porque el cerebro va creando un mapa, ¿no? Un sí, mapa del idioma. Entonces, claro,
cuando nosotros escuchamos y entendemos, digamos que el cerebro de manera natural crea como la representación de este idioma, ¿no? Porque este Sí. idioma describe el mundo, Ujú. describe lo que pasa y nosotros tenemos ahí como una representación, un mapa mental del idioma. Y digamos que cuando el mapa, una parte, por ejemplo, está completa, pues de repente nos salen palabras y o sea, empezamos a hablar sin entender cómo, ¿no? De Ujú. hecho, ayer tuve una clase y una chica se puso a hablar de qué hacía su abuela cuando Ujú. ella era pequeña Ujú. y al final, cuando terminó de hablar, me dijo, pero es que, ¿cómo yo fui capaz de contártelo? Si yo no sabía, o sea, ¿no? Y como que se Ajá. sorprendió mucho. Y Sí, yo le sí. dije: "Claro, pero ¿cuántas horas llevamos hablando de temas así? Y tú has escuchado estas palabras, estas formas, Mm, no sé cuántas veces". Así que, claro, claro. esta parte del mapa se completó y poco Ujú. a poco empezaste a utilizarlo. Parece, de forma mágica, pero no, simplemente es el resultado de haberlo escuchado muchas veces y haberlo comprendido, ¿no? En esos contextos. Totalmente, exactamente. Y miren, aquí va a aparecer un video, de Comprehensible Input de Kasha, así que vayan a verlo. Y, Gracias. creo que es impresionante esto, o sea, creo que una de las cosas también características del Comprehensible Input es nunca traduces nada. ¿Por qué no? Mm, Porque nunca lo aprendiste en 2 idiomas, solo lo aprendes en el idioma tu idioma objetivo, ¿no? O sea, y esa es una gran ventaja. efectivamente. Exactamente. Sí, 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 sí. Y también por eso me gusta decir que, ¿no? Una parte de esa mentalidad que podemos tener es que es importante aceptar la realidad del idioma que estés aprendiendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en español decimos, me da pereza ir a entrenar, Ujú, ¿no? ujú, Y en polaco no lo formulamos así. O sea, exacto. si quisiéramos traducirlo, no tendría ningún sentido. Ujú, Entonces, en lugar de ponerse a analizar, ¿y por qué? En ujú, mi lengua materna no se dice así, de querer traducir o buscar, como que no, o sea, podemos aceptar, ¿no? ujú, Esa realidad exacto. del idioma y Sí, decir, ajá, entonces cuando no tengo ganas de ir a entrenar, cuando no me apetece y me siento un poco desmotivada, puedo decir, me da pereza. Perfecto, exactamente. ¿no? Acepto esta realidad. Ujú. No tiene sentido, pero, es así, ¿no? Y listo. Así que Mm. o no tiene sentido para mí, Claro, pero en mi lengua materna, ¿no? exacto, O exacto. bueno, en otra lengua, exacto. Sí, y también porque yo, claro, ¿no? Yo enseño con el input comprensible, Ujú, em, pero también yo he vivido este proceso. Es claro. decir, yo adquirí este idioma de esta manera. Ujú, En aquel tiempo no sabía nada del input comprensible, es decir, ajá, eso ocurrió, pero yo no, o sea, no era consciente, porque yo no claro. sabía que existía algo así, Ujú, etcétera, ¿no? sí. Entonces, años después, cuando empecé a enseñar, Ujú, pues encontré, ¿no? El input comprensible, la adquisición de idiomas, y ahí, pues se ha encendido una bombilla, claro. ¿no? Y yo dije: "Ostras, pues justamente yo aprendí este idioma así", Ujú, ¿no? sí. Entonces, claro, fue muy fuerte, ¿no? Me emocioné mucho cuando me di cuenta de eso. Así que Ujú, también me gusta enseñar, siguiendo esta metodología, ujú. porque también es mi experiencia, ¿no? Entonces, he vivido lo que he visto en los libros, lo que me ha contado la gente en las formaciones, yo lo he vivido, ¿no? Totalmente. No, es una maravilla, y creo que, bueno, para que la gente que nos está escuchando sepa más o menos, o sea, primero sí, tú escuchas videos o podcasts o lo que sea de Comprehensible Input, ¿no? Imágenes, tal, pero poco a poco eso se va llevando a la vida diaria, o sea, tú cuando estás en un lugar y las personas están hablando en ese idioma, está tú ya empiezas a consumir el idioma porque ya lo entiendes y aprendes nuevas palabras así, o sea, es una maravilla, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Ah, es una cosa impresionante. Pero bueno, también para que sepan, pronto Kasia y yo vamos a hacer un video, no Sí, podcast, sino haciendo comprehensible input, contándoles algo, una historia, ya verán pronto en unas semanas. Y va a estar muy bien para que también vean cómo funciona el método un poco mejor. Eh, Kasia, este podcast creo que ha sido uno de los mejores. Hemos hablado de muchas cosas muy profundas del aprendizaje de idiomas, más que de cómo aprendes o qué palabras aprender primero, ¿no? Es algo más allá de eso. sí. Y pues te agradezco por compartir el conocimiento, tu experiencia aprendiendo español, o sea, todo eso. ¿Quieres compartir algo más, algo de tu canal de YouTube, algo de tus proyectos? ¿Qué viene para ti? Bueno, quiero decir que también muchísimas gracias por esta invitación. A mí también me ha encantado hablar contigo. Y bueno, también si alguien tiene preguntas, ¿no? Si, bueno, quiere saber algo más, también lo puede poner en los comentarios y estaremos encantados, ¿no? De contestar y contar un poquito más. Totalmente. Si tienen preguntas, escríbanlas acá y aquí Kasha y yo vamos a estar ahí respondiendo. Pues amigos, sigan a Kasha en YouTube como Organic Spanish, ¿sí? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí van a tener también más contenido para seguir mejorando, adquiriendo el idioma de una forma muy natural, orgánica, como tu canal. Exacto, por eso, Organic Spanish. Exactamente. Y pues nada, gracias, Kasha, y nos vemos en un siguiente podcast. Nos vemos Adiós. pronto. Muchas gracias. Hasta luego.